Descubrimos que competíamos con LinkedIn y con Google. Si quieres, como emprendedor, llegar a determinados niveles, tienes que ser empresario. Hay personas que emprenden incluso con rechazo a la función comercial, que dicen que las empresas van muy por delante del sistema educativo. Si no lo tienes claro, pues acabas dedicando tu energía, tus recursos a cosas que no son las que más te convienen o no te van a funcionar. Se tiene que creer que es empresario. Si no, ya vamos mal. ChatGPT es un charlatán, peca de verborrea, nos satura de palabras, se equivoca y si no le aplicas inteligencia humana, te va a dar una mierda. Hoy en Signolia nos acompaña Javier Santos Pascualena, cofundador de Infoautónomos y creador de Mentoring Negocios. Javier lleva más de 25 años trabajando con pymes y profesionales autónomos, primero desde el sector público y más tarde como emprendedor en serie. Su experiencia abarca desde la creación de plataformas digitales de asesoría hasta el acompañamiento estratégico 1 a 1 con emprendedores que buscan claridad, foco y crecimiento real. Si eres autónomo o estás emprendiendo y quieres entender mejor cómo escalar tu negocio, tomar decisiones estratégicas o adaptarte al entorno digital, este episodio te va a interesar. Hola, bienvenido a Signolia, el primer podcast de rotulación en español. Hoy tenemos con nosotros a Javier Santos, socio fundador de Infoautónomos, yo creo que la red más grande de autónomos en España y mentor de negocios online. Bueno, encantado de tenerte aquí, Javier, ¿qué tal? Nada, pues un placer que me hayáis invitado y un placer haberte conocido, Sergio, y ver este despliegue que tenéis aquí en Signolia. Muchísimas gracias. Bueno, es un despliegue modesto para un sector modesto. Pero bueno, está muy bien porque además tenerte aquí para mí ha sido, aparte de una sorpresa en la charla anterior que hemos tenido, porque tenemos muchos puntos en común. Pero yo creo que conseguir contigo, como ahora nos explicas quién es Javier Santos, pero yo te conozco por la labor enorme que habéis hecho en Infoautónomos y por ser una plataforma que ha reunido, pues me has dicho que casi más de 300.000 autónomos en los picos, ¿no? De gente accediendo, consultando, sabiendo, informándose sobre su actividad como autónomo, ¿verdad? Sí, la verdad es que bueno, es una web de alto tráfico, como se dice a veces, mucha visibilidad y nos conoce muchísima gente que nos ha agradecido además bueno, en una época en la que no era tan fácil acceder a la información como ahora, pues todos los consejos, todo lo que hemos volcado ahí y la verdad es que siempre ha sido una alegría recibir ese feedback, ¿no? de la gente, porque bueno, hemos hecho ahí una labor que no era en principio la idea, digamos, que nos movía. Uh-huh. Sí, siempre fue, por supuesto, ayudar al autónomo, pero bueno, son de estas cosas que empiezas con un proyecto y pasan cosas. Bueno, pues nada, cuéntanos todas estas cosas que pasaron. ¿Cómo fueron los principios? ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo se os ocurrió, Javier? Bueno, pues la idea surge en un máster, un MBA de mi socio Marcelo y otros de los socios fundadores. Se quedó aparcada un par de años, fue su proyecto final de máster. Oh. Y estoy hablando hace bastante tiempo, en 2008 por ahí. Uh-huh. Y luego me contrataron a mí para hacer el business plan, el plan de negocio. Uh-huh. Y para usarlo como filtro, quién entraba, quién no. Yo me incorporé a raíz de ese momento como Family Fools and Friends. Entonces fue una asociación, digamos, de distintos autónomos, de distintos sectores, que veíamos que había una necesidad de servicios y de información en Internet, estoy hablando de 2010, cuando arranca el proyecto, que no estaba cubierta. Entonces, bueno, pues arranca así, empezamos con el proyecto de ser red social, conseguimos atraer a un montón de autónomos, llegar a esa comunidad de 300.000 autónomos en aquellos picos. Pero bueno, estábamos compitiendo con LinkedIn, queríamos ser red social marketplace. Uh-huh. Y descubrimos que competíamos con LinkedIn y con Google, hubo que pivotar y acabamos siendo asesoría fiscal para autónomos, ¿no? Especializada, también trabajamos pymes y ahí seguimos, ¿no? Y yo personalmente, bueno, pues todo esto me dio un bagaje en lo que eran los negocios online. Y a partir de 2017 me salgo del día a día de la empresa, había estado de gerente, de CEO, tal, y empiezo a mentorizar a emprendedores y a pequeñas pymes, y es lo que vengo haciendo desde entonces. Joder, me parece una trayectoria espectacular. Escalar una empresa y un negocio online hasta este punto, o sea, ¿vosotros esperabais un crecimiento tan grande? Porque sinceramente esta cantidad de autónomos me parece brutal, no sé. O sea, conseguir una comunidad de algo relacionado con la economía y que tenga una masa crítica tan grande no es nada fácil, ¿lo esperabais? A ver, era otra época.
y era más fácil el llegar a crear un proyecto de alcance masivo que ahora, desde mi punto de vista. Hay mucha más competencia, es cierto. Claro, entonces sí que nos planteábamos esos objetivos, llegar a un nivel de penetración tan grande en el colectivo de autónomos. A ver, Infoautónomos es un proyecto que nace con una cierta inversión, con medios como para intentar cosas. De hecho, nuestra vía principal de monetización no funciona. Ahí era red social y marketplace. Entonces, a ver, en otras circunstancias, si hubiera sido un proyecto más personal, sí hubiera podido funcionar. Pero había una inversión, había unas expectativas y es lo que nos lleva también a ser más exigentes y en cuanto al retorno que esperábamos, ¿no? Pues me parece, vamos, o sea, la verdad es que al final, al haberse convertido en referencia dentro del sector, entiendo que os vendrán muchos negocios anejos. O sea, te quiero decir, este tema de la consultoría, por ejemplo, será un apartado muy importante para ti en este momento, ¿no? Sí, a ver, yo lo que, bueno, pues desde hace ya 6 años tengo este proyecto que, bueno, surge un poco como satélite, digamos. Se nutre pues de autónomos, de pymes que me vienen de Infoautónomos, pero también de lo que yo vengo haciendo, pues sobre todo en Google, también en redes y a través de acciones de networking. Y bueno, pues esa labor de acompañar al pequeño autónomo, al freelance muchas veces, que muchos no se llaman así a mismos autónomos, ¿no? Sobre todo en el ámbito digital, a conseguir esa notoriedad en el mercado que necesitan, a posicionarse en su nicho. Y luego a pymes que necesitan crecer a nivel de organización, a nivel de mentalidad empresarial, para dar un poco un salto que les permita, bueno, en definitiva, tener un negocio más saludable. Ahí vamos a entrar ahora, pero una anotación al margen ahora que dices tú de autónomo freelance. Oye, ¿qué tenemos en este país para decir no nos queremos llamar lo que somos en realidad? Porque autónomo nos llamamos freelance y a un empresario se nos llama emprendedores. O sea, ¿tenemos una especie de complejo de culpa o qué es lo que pasa aquí para no utilizar ni la palabra empresario ni autónomo y dar tantas vueltas? Hay dos cosas ahí. Una es la afición a usar los términos en inglés, que cada vez es más fuerte y yo a veces tengo rachas en las que digo, no, voy a procurar no usarlos tanto, pero bueno, pues estamos en Signolia, ¿sabes? Es verdad, tienes razón. O sea que... Y luego la otra, bueno, pues la figura del empresario, eso es un melón grande, pero bueno, que ha tenido una mala prensa en este país durante mucho tiempo, que bueno, afortunadamente yo creo que eso viene cambiando y bueno, creo que hay un exceso de uso de la palabra emprendedor. Total. Estoy de acuerdo. Cuando en realidad, si quieres como emprendedor llegar a determinados niveles, tienes que ser empresario. Efectivamente. Bueno, y de eso estamos hablando, de eso vamos a hablar ahora, porque evidentemente una empresa, ni un autónomo, ni una pequeña empresa se puede quedar estancada, porque estancarse prácticamente es ir a menos, es ir a decrecer en unas circunstancias económicas en las que existe inflación, existe competencia, etcétera. ¿Cómo se consigue una mentalidad para que un autónomo pase a ser una micropyme y luego a una pyme? Tú esto lo habrás visto montones de veces, te habrás sentado con montones de autónomos, tendrán todos el mismo problema, pero sobre todo, ¿cómo es la mentalidad? ¿Cómo le cambias ese chip a esa persona para decir, oye, no lo hagas de esta manera, piensa en crecer, ¿no? A ver, para mí el primer paso tiene que ver con la identidad de la persona. Se tiene que creer que es empresario. Si no, ya vamos mal. Empresario o empresaria, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando tú te pones en ese papel, vas a encontrar de manera natural el tener que hacer determinadas cuestiones, como delegar, como crear ese equipo, como confiar, que si no te va a costar mucho más. Total. Entonces, eso va totalmente entrelazado con la mentalidad empresarial y luego con la generación de hábitos. Entonces, las personas que de alguna forma más natural tienen esa predisposición no tienen tanto problema y van a crecer empresarialmente a nivel, pues eso, equipo, procesos, delegación, etcétera, las cosas que hablaremos ahora, sin demasiada fricción. Pero creo que son mayoría los que no les ocurre esto, que tienen un perfil más técnico, que llegan al mundo del emprendimiento, en este caso en el sector rotulación, bueno, pues más desde una especialización técnica y
el salto, que es hacer crecer tu parte comercial, tu parte directiva, les cuesta mucho más. Si no tienen esa visión de sí mismos, como que es una de las primeras cosas que siempre trabajo con la gente, de cómo te ves dentro de 5 años. Bueno. Y cómo ves con tu empresa dentro de 5 años. ¿Sigues siendo un freelance o un autónomo con un pequeño taller? ¿O eres un taller más grande donde tienes 3 personas trabajando para ti, donde a la vez estás sirviendo a clientes de otras provincias o de otros lugares? No sé, todo esto es básico. Y es que has dicho una cosa muy importante. Muchas de las veces la gente pone su proyecto personal saliendo de una función interna de una empresa. Pues, por ejemplo, solamente es el que llevaba la parte de producción gráfica en una empresa y ahora se pone él. Y efectivamente parece que no se quita nunca el sombrero de ser la persona que hace producción gráfica, pero no se acaba de creer que acaba de adquirir una serie de responsabilidades que tienen más con la dirección, con la gerencia, que seguramente vas a tener que saber de financiación, de gestión de pagos, de un montón de cosas, y efectivamente mucha gente quizá cuando da ese salto no se lo acaba de creer y dice, bueno, ¿y cómo tú consigues ese tipo de transformación? ¿Cómo? Le tienes que hacer ver a la persona, ponerle delante del espejo, imagino, ¿no? Y decir, oye, que harás muchas más cosas de las que hacías en la empresa para la que trabajabas antes, ¿no? Claro, incluso, fíjate, ocurre cuando das el primer paso de crear el negocio y luego cuando llegas a crecer. Normalmente lo que te ha llevado a un punto no te va a ayudar a llegar al siguiente. Entonces, muchas personas que a lo mejor, pues eso, con este perfil técnico dan el paso de crear su propio negocio, tienen que desarrollarse en las partes complementarias, gestión de personas, habilidades directivas, soft skills, ¿no? En inglés, otro anglicismo, Total. o en la parte comercial, aprender a vender, que es la función fundamental en cualquier negocio, ¿no? Y vender online en los tiempos en los que estamos, también en el offline, que sigue siendo básico. Entonces, ese es el crecimiento que tienen que tener. Y como te decía, hay gente que lo tiene más claro de entrada y le suele ser más fácil este crecimiento, pero hay personas que emprenden con incluso con rechazo a la función comercial, que dices, ¿pero dónde te estás metiendo, criatura? Totalmente. Y esto es una cosa que tú puedes haber visto muchas veces, ¿no? Te quiero decir, se podría establecer un patrón, ¿no? En autónomos, en la forma de trabajar, la forma de iniciar los negocios en España y la forma de crecer. Porque yo recuerdo el caso de una gran empresa de electricidad, no proveedor de nuestro sector, que en la crisis del 2008 cerró, desgraciadamente, pero cuando yo conocí la historia de esta empresa, resulta que este señor, lo que había sido el emprendedor que montó un emporio de material eléctrico, había empezado como electricista trabajando en obras y luego pues había ido orgánicamente creciendo y cada vez tenía pues un equipo más grande, ya era una cuadrilla que hacía esta otra cosa, ya era 3 equipos, ya era 10, y ahora voy a ver si para poder comprar y ser más competitivo con mis clientes, compro directamente a mayoristas, en vez de comprar al detalle, ahora ya compro directamente a la fábrica y se acabó convirtiendo en un mayorista pero él siguió siendo electricista durante prácticamente toda la vida de la empresa. Y posiblemente, analizando el caso, luego eso fue una de las cosas que le llevó a no superar la crisis, porque le faltaba un equipo financiero, le faltaba la capacidad de gestionar una tesorería, el mover bancos, ese tipo de cosas, ¿no? Esto lo sueles ver, ¿verdad? Es algo que es común también, que durante el crecimiento no se estén formando en esas otras habilidades que tendrían que tener. Y es una debilidad, entiendo, para el futuro, ¿no? Sí, claro. A ver, cuando estamos hablando de ese crecimiento, como pasar un poco de ser un autoempleado a tener ese papel más de empresarial, pues sí, hay que tocar estas cuestiones. Las finanzas es una fundamental. Y la gente muchas veces se basa demasiado en su sentido común, que es algo que está muy bien y que todos en mayor o menor medida tenemos, nos ayuda, pero llega un punto en el que efectivamente necesitas algo un poco más profesional. Y a todos los niveles, a nivel de marketing, de ventas, incluso de recursos humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tienes una empresa pequeñita, 5 o 10 trabajadores, no vas a tener un director de recursos humanos y probablemente tampoco un director financiero. Y esos sombreros, que en una empresa más grande a lo mejor tienes un especialista, o te apoyas en gente externa o aprendes tú a llevar las funciones básicas. Y eso es un poco lo que decía antes. Tú a lo mejor, vale, tienes un perfil técnico, montas un negocio y estáis 2.
Y ahí funcionas todavía en modalidad autoempleo. Pero cuando pegas el salto a ser 8 o 10, tú tienes que dejar lo técnico. Tienes que dejar de dedicar probablemente tu tiempo a la entrega de los servicios y centrarte más en aquellas tareas, y estoy hablando de gestión del tiempo, que son clave para que la empresa prospere. Total. Y ahí estamos hablando, pues eso, de liderar y gestionar al equipo para asegurarte que el equipo está dando lo mejor de sí mismo. Y luego también, aparte de marketing y ventas, que es un poco fundamental. La financiera, tienes que tener nociones suficientes o buscarte el apoyo también de alguien externo. Y bueno, con eso yo creo que vas bien encaminado. Correcto. Hablando un poco ya de las herramientas que están a disposición hoy en día de las pequeñas empresas y de los autónomos, es cierto que vivimos una época en la que se quiere ser ultraproductivo, la velocidad de la economía ha hecho que tengamos que estar muy al día del servicio al cliente, de cómo darle cada día un mejor sentido al trabajo, medir resultados, etcétera. Todo este concepto de transformación digital, que entiendo que tú lo aplicas mucho también en autónomos, ¿no? Apoyarse en herramientas digitales para poder sacar adelante y adaptarse a la velocidad de la actividad económica de hoy, ¿no? Sí, lo aplico y además me llevo muchas veces buenas sorpresas de cómo lo está aplicando la gente. Es decir, al final estamos en 2025 y hay un componente generacional en esto también. Es decir, la generación Z y los millennials vienen mucho más tecnológicos, lógicamente. Ya con la IA, ChatGPT, etcétera, pues se nota un montón, pero también, o sea, las generaciones, bueno, pues más de 40 o incluso 50, que me encuentro con bastantes emprendedores que también por el momento vital son edades a lo mejor más proclives, ¿no? A intentar montártelo por tu cuenta, pero vienen cubriendo el gap y, a ver, herramientas a todos los niveles, es decir, desde, obviamente, todos los temas de facturación online, en la nube, porque ahora ya con la factura electrónica obligatoria, pues ya va a ser obligatorio. Pero luego, gestión de proyectos, todos los softwares, desde los ClickUp, Asana, Trello, el Notion. El Notion, hay muchos fans de Notion, ¿no? Y luego, ya si trabajan en equipo, pues utilizar esas herramientas a esos niveles. Más luego todo lo que es... O sea, es que... es una maravilla el software que hay hoy en día para cualquier cosa. Y más amigable cada día, además, yo creo. Más amigable, o sea, por ejemplo, con Alucino, te contaba antes, yo empecé a hacer vídeos para YouTube, que luego no seguí, pero en 2010, 2011, con Sony Vegas, que aquello era una castaña que costaba una pasta, que además tenía un coste de aprendizaje, una curva de aprendizaje enorme. Y ahora veo lo que es el CapCut y estas cosas y digo, pues esto es una maravilla. Sí, y los chavales lo hacen sin salir del teléfono y hacen una postproducción que tú dices, joder, tío, esto está hecho en un teléfono y con CapCut. Claro. Entonces, y en todo, ¿sabes? Entonces, realmente, yo creo que el nivel de digitalización actual es muy alto. Hay un antes y un después con la pandemia. Y hay un antes y un después con la incorporación de la generación Z que empuja a las otras generaciones también a estar... Y el tercer vector, yo creo que ahí clave ha sido la IA. Entonces, entre estas tres cuestiones, yo he visto una evolución tremenda de 2020 a 2025. Lo que ocurre es que te doy la razón, pero sí es cierto que una figura como la tuya es importante porque muchas veces te lleva a lo práctico. O sea, cuando hay una persona que se ha pegado tanto con empresas y dice, mira, de todos los gestores de proyectos que hay, el más interesante para tal es este. Vas al grano y te saca, porque muchas veces la gente lo que quiere es que la curva de aprendizaje no sea tan grande, que al final ralentización eso te produzca una aceleración del trabajo, no una ralentización del trabajo, el implementar una herramienta. Y entonces siempre contar con alguien que tenga un bagaje tan grande, decir, oye, es que yo he digitalizado un montón de autónomos, un montón de micropymes como tú, pues ahorra mucho tiempo. Yo eso, vamos, es que ya nos hemos pegado mucho nosotros, hemos perdido mucho tiempo. Hombre, seguro. Y luego que también toda esta tecnología brilla mucho.
Y También. entonces Se vende muy bien. se venden muy bien y tú llegas ahí, tal, y te pierdes bueno, pues sí, reducir el tiempo de aprendizaje ayuda y saber ir al grano de lo que realmente le puedes extraer. Yo, bueno, hay una de las cosas que hago mucho en las mentorías es acompaño a la gente a la hora de elegir a los proveedores tecnológicos con los que van a trabajar o el software, porque lo que, como dices, te lo venden tan bien. Total. Y tú te vas a hablar con un experto, bueno, pues alguien que te vaya a las redes sociales te lo vende muy bien, alguien que te va a llevar, te quiere hacer una web, también te lo vende muy bien, alguien que, pues, software de gestión de proyectos, todos. Pero luego hay que escarbar un poco, ¿eh? Y entras en una especie de lo típico que se dice parálisis por análisis, ¿no? Tienes tantas opciones que un poco te pones a probar una herramienta y otra y dices, pero bueno, ¿y ahora con cuál me quedo? Porque... Sí, no, pero bueno, yo tengo ahí una batería el kit básico, ¿sabes? Y muchas veces con versiones gratuitas para empezar. También, por ejemplo, mira, hay gente a la que nos resulta más fácil trabajar con un software de gestión de proyectos y hay gente que por su estructura mental le cuesta. Y son cuestiones que no se hablan suficientemente. No todo el mundo tiene que trabajar Totalmente. con una sana o similar, ¿sabes? Porque es que hay gente que le genera mucha fricción eso. Sí que a lo mejor, bueno, pues que esté toda la documentación en la nube de una forma u otra, obviamente eso es un básico hoy en día, pero claro, aquí me siento mayor hablando de estas cosas porque claro, es que pienso en los Z que no lo han visto, pero es que hasta hace muy poco y en muchísimos negocios no están las cosas en la nube. Sí, no, sí, la gente seguía teniendo la versión del Office de escritorio y no le bajabas de ahí, Claro, casi todos claro. los presupuestos estaban en Excel y ni siquiera los tenían organizados en un servidor, porque a lo mejor cada estación de trabajo estaba separada. Es que es así, y todavía habrá empresas que trabajen así, ¿eh? No, Sí, no no, te creas. me vienen a la cabeza varias. Que cuando hablamos del tema de crecimiento, y ahora volveremos un poco a la organización, pero yo creo que es imperativo hablar de cuándo creces, cuando tú puedes ver cuando estás en una empresa cuándo tienen necesidad de crecer de personal, das pautas a las empresas para decir, mira, es el momento de que contrates a alguien o es el momento todavía de subcontratar o de ese paso que cuesta muchísimo porque la verdad es que mucha gente no echa números a la hora de decir cuando incorporo a alguien al equipo cuánto más tengo que vender y qué margen tiene mi producto para poder amortizar a esa persona y a lo mejor que me deje dinero. Entonces tú también tienes muy claro ese tipo de cosas y es una problemática que creo a la que se enfrentan todos los autónomos cuando crecen y todos Hombre, tenemos mucho miedo de contratar. Es el reto más difícil. Sí, ¿no? Porque al final es un coste mensual que no es barato contratar y además la curva de aprendizaje que implica, primero cuando contratas tú las primeras veces, proceso de selección, la mayoría de la gente lo hace mal las primeras veces, con lo cual esa persona no rinde al ritmo que tú quisieras, pues eso, fíjate, se suele hablar muchas veces, no, lo ideal es en 2-3 meses que la persona esté a pleno rendimiento. Esto la mayoría de autónomos y pequeñas pymes no lo consiguen. Idealmente. Y entonces se cabrean, joder, es que tengo que estar haciendo yo el trabajo, tengo que estar encima. Y lo despiden a los 4 meses, cuando no ha dado tiempo a que esa persona se incorpore y rinda. Y además con la mala experiencia que hace mella. Entonces, esto es pan de cada día y es un problema serio. Es muy descorazonador cuando tienes que prescindir de una persona. La gente no sabe el coste emocional que tiene también para el empresario por saber que te va a costar decirle a esa persona que se tiene que marchar y que no cuenta con el equipo y también el fracaso personal que significa para uno no haberle sabido integrar, ¿no? Eso es una situación que se da más de lo que la gente se cree y luego está la contraria, que es, vale, contratas a alguien tal y se te va también a los pocos meses. También, es cierto. Pero se va, si se hace un análisis en profundidad, muchas veces porque tú no has sabido llevar a esa persona mejor, no has sabido motivarla, no has sabido... Entonces, todos coincidimos en que tener ayuda de tu equipo, crear ese equipo es un paso fundamental para poder crecer, para que tú como empresario te liberes, te dediques a las tareas donde aportas más valor, para a lo mejor que estés más focalizado en la parte comercial, pero estas dificultades están ahí
Y bueno, es increíble, Sergio, la cantidad de gente que se queda en ese paso. Es muy difícil. Formar un equipo, de verdad que es de las cosas más difíciles que tiene un emprendimiento y es de los retos más grandes que hay a la hora de crecer. ¿Puedo contar una cosa personal? Puedes contar. Pues mira, es que fíjate, ahora que me está recordando, nosotros tuvimos el año pasado una persona, Daniel, que le tengo un cariño tremendo y que le mando un mensaje si ve este podcast, que estuvo pues 8 años con nosotros y creció, entró de formación y él llevaba ya toda la parte de presupuestos, llevaba toda la parte relacionada con proveedores, pero sobre todo a nivel de presupuestos este sector, el de la rotulación, es muy difícil de coger el expertise necesario. Y es una persona que creció él personalmente dentro de su formación profesional y nosotros crecimos con él. La cuestión es que estaba lejísimo su casa, o sea, se pegaba 1 hora y pico de ida y 1 hora y pico de vuelta y aún así aguantó 8 años. Y el año pasado dijo, mira, me ha salido un trabajo a 500 metros de casa. Dice, de verdad que es que lo siento un montón de dejarte y tal. Y bueno, preparamos la entrada de otra persona. No coincidieron en el tiempo, pero sí que es verdad que buscamos y tal, y bueno, tenemos otra persona que le sustituyó. Esa persona que le sustituyó, una de las primeras reuniones que tuve con él de formación, ¿no? Ya que entró, Francisco, dice, bueno, pues tal, digo, bueno, pues la persona a la que ha sustituido, que se llama Daniel y tal, dice, sí, me ha contactado por LinkedIn. Digo, anda, no me digas, dice, sí, para decirme que enhorabuena, cuando yo puse que trabajaba en Exprinta, dice, lo puse en LinkedIn y cambié mi perfil, inmediatamente él me escribió y me dijo, enhorabuena porque has entrado en una empresa estupenda, vas a aprender un montón, de verdad, has tenido muchísima suerte. Y chico, que una persona que deje tu empresa a otra persona que acabas de contratar le transmita eso de tu empresa, pues hombre, la verdad es que me llenó de orgullo. No me extraña. Pues, porque nos llevamos fenomenal, luego curiosamente coincidimos, le invitamos a la cena de fin de año de la empresa el año pasado y coincidieron los dos y se rieron mucho, por cierto, pero fue un caso muy bonito y que me dije, bueno, pues algo estamos haciendo bien en la empresa, ¿no? Porque hay esa sensación. Sin duda, una referencia así de un trabajador es para estar contento. Y otra cosa que has comentado fíjate, el tema de la distancia, la proximidad, yo contratando gente, pues que estamos aquí en Madrid, es algo que lo tengo siempre muy presente. Yo lo tengo ya muy en cuenta, sí. Porque o sea, yo cuando miro un currículum, hace tiempo que no tengo que hacer contrataciones aquí, pero ¿qué tiempo va a tardar esa persona en venir? Y es una cosa que no se tiene muchas veces en cuenta, que la gente, esta generación sobre todo, que entra, valora mucho su tiempo libre. O sea, claro, no es solo, es un balance entre sueldo, posibilidad de mejora profesional y personal, buen ambiente, y también que ellos les deje el tiempo necesario para poder disfrutar de la vida, cosa que hace años la gente solamente te preguntaba por el sueldo. O yo he notado en esta generación última. Sí, están más concienciados. Son más, o sea, en realidad están mejor preparados que nunca, son más exigentes y pueden serlo. Y les ayuda la pirámide de población. También es cierto. Que es más estrecha y son menos en su franja de edad respecto a otras generaciones anteriores. Acabas de decir una cosa que tiene muchísimo sentido común y te doy toda la razón. Mira, otra cosa que también creo que lo habíamos hablado y cuando hemos preparado un poco el podcast tú lo has puesto como un punto y me parece muy interesante, es que también para implementar a alguien nuevo en un equipo tiene que haber unos sistemas, ¿no? O sea, tiene que haber una organización interna, tiene que haber un saber cómo engranarse dentro del flujo habitual de trabajo de esa empresa. ¿Qué importancia le das tú a la implantación de sistemas dentro de una empresa, pequeña empresa? A ver, en la medida en que escale es fundamental, porque es lo que permite que el empresario se libere y pueda delegar en su equipo y que las cosas se hagan conforme a los criterios de calidad o a cómo se hacen las cosas en esta empresa. Pues así, estén esos procesos, esos sistemas establecidos. Entonces, luego ya depende de la actividad concreta, cómo se documenten o no. ¿Sabes? Obviamente en empresas más digitales, donde se hace todo con ordenador, es mucho más fácil. Porque hoy en día es que, bueno, hay hasta herramientas de IA que te graban la pantalla y te sacan el proceso. Totalmente. Y esto me parece brutal, ¿no? En trabajos donde son, bueno, más manuales, más industriales, si quieres, es un poquito más complicado. Pero bueno, ahí toda la vida han existido los manuales de calidad, no necesitamos una ISO 9001 ni nada que se le parezca, pero sí algo que entronca con la raíz, que es, oye, ¿cómo se hacen las cosas en esta empresa? Y esos son los sistemas, son los procesos y son fundamentales
para que un equipo se organice, ¿no? Oye, y sobre todo en tareas repetitivas, cuidado, porque antes estábamos hablando de la experimentación o la innovación, ahora con la IA y tal, vale, pues ahí hay que darle a la gente libertad para que bichee y pruebe y se equivoque y tal. Pero cuando estamos en tareas que lo que necesitamos es productividad, repetir una misma tarea, pues en infoautónomos, cómo contabilizar, pues eso es un proceso, está claro, ¿sabes? Y un aspecto que a lo mejor también influye en el tema de procesos. ¿No crees que una empresa, ya hablando de nuestro sector, que trabaja con empresas, o sea, una empresa orientada a B2B, no tiene que tener los procesos mejor documentados que una empresa que trabaja con clientes finales, a B2C? Sobre todo porque además el cliente de B2B suele ser un cliente más repetitivo, suele pedirte otra vez más cosas. Entonces nosotros, en nuestra empresa, en Sprinta, lo que hacemos siempre es tener una trazabilidad absoluta de todo lo que se hace, de manera que si hay alguien que te pide una modificación del rótulo, un mantenimiento, ha habido algún problema que hay que sustituirlo, lo que sea, sabemos perfectamente qué color tiene, cómo se lacó, qué tipo de módulo se utilizó. Entonces nosotros lo vemos prácticamente imprescindible. A lo mejor una persona que te compre unos zapatos, lo pongo por caso, pues te vuelve a comprar otros zapatos, y estamos hablando de B2C, ¿no? De un cliente final. Pero sí que tienes que tener una trazabilidad, pero no lo veo tan necesario, ¿no? A ver, yo creo que tiene que ver con el nivel de digitalización y de cómo cada una de las acciones, de las tareas, se está realizando con un ordenador. Eso te permite la trazabilidad. Cuando estamos hablando de retail, de comercio, de atención al público, es verdad. a ver, si es un call center, todas las llamadas se graban, también eso se puede transcribir, se puede llegar a procedimentar. Pero cuando es lo que acabas de comentar, venta de zapatos, pues sí, o sea, no puedes estar encima de cada atención a cada cliente de un dependiente en una tienda. Lo que pasa es que esa persona, para que el negocio funcione, sí debe haber recibido una formación sobre cómo tratar a los distintos perfiles más habituales de clientes, que esto toda la vida se ha hecho, pues el aprendiz, el becario o tal, que va allí y va aprendiendo del que tiene experiencia trabajando al lado de él. Y luego, oye, por supuesto, también desarrollando su faceta personal de cómo cada uno tiene que estar cómodo, encontrar su manera. Y bueno, todo ese know-how, ese conocimiento, sí que se puede volcar de alguna manera en determinados procedimientos para que si se te va un trabajador no sea tan doloroso, que lo hablábamos antes. Total. Que no te bloquees ahí, ¿sabes? Porque cuando se te va un trabajador, lo primero que tienes que pensar es que es ley de vida. Y no pegarse el disgusto, disgusto del año. Es decir, sobre todo si has apostado por gente joven que a lo mejor en tu empresa ha llegado al tope en lo que puede crecer y desarrollarse. Entonces, casi tienes que estar agradecido a esa persona por el tiempo que ha estado contigo y lo que ha aportado a tu empresa. Y si consigues lo que te ha pasado a ti, ¿cómo se llamaba? Daniel. Pues magnífico. A partir de ahí, lo que tienes que pensar es, vale, ¿y ahora cómo seguimos? Pues si esa persona que se ha ido se ha llevado todo el conocimiento, malo. Total. Entonces, los procesos, los sistemas, en la medida en que haya un repositorio de información dentro de la empresa, y esto se puede hacer de 1000 maneras, bueno, pues eso va a favorecer el onboarding, la incorporación de la siguiente persona. Y volvemos a lo de antes. Si a mí, para llegar a ese objetivo de 2-3 meses en reducir la curva de aprendizaje y que esté a pleno rendimiento, muy diferente que llegue una persona, si está mal seleccionada, ahí tenemos ya un problema previo, pero puede influir. Pero si luego no tengo un buen onboarding, también me está perjudicando. Entonces, en la medida en que tenga al menos los procesos clave documentados de alguna forma o trabajados por mí, aunque sean con esquemas, bueno, pues voy a acelerar todo ese proceso de incorporación. Y voy a estar más tranquilo respecto a la rotación de personal, que es uno de los grandes problemas de la pyme. Oye, me encanta todo lo que estamos hablando, de verdad. Y yo creo que todo esto le tiene que resonar a cualquier autónomo de mi sector o cualquier pyme de mi sector, porque es que es el pan nuestro de cada día. O sea, eso es lo que nos afrontamos, porque cuando nos enfrentamos también a la formación en nuestro sector es que no hay formación. O sea,
No hay una formación reglada, podemos decir. Hay tres cosas que durante todos los episodios de este podcast se han repetido mucho como problemas dentro de nuestro sector y creo que se pueden trasladar, ahora me dirás tú si es así, a otros sectores. Uno es el margen, o sea, la rentabilidad de las empresas, que existe una que tira muy para abajo el mercado por la competencia de los precios y eso hace que no se repercuta, que no se gane, que una persona que está haciendo un emprendimiento y que debería de llevarse algo más que un mínimo sueldo a casa, pues no se lo pueda llevar. El segundo es, no existe formación, ¿de acuerdo? No existe formación reglada para poder introducir a una persona, con lo cual tienes que ser tú el que forme a esas personas. Y luego el relevo generacional. Es que, por lo menos en nuestro sector, nosotros no estamos llegando a comunicar bien como un sector que es rentable, que factura muchísimo dinero al año en conjunto, sí que de forma agregada, porque las empresas son muy pequeñas, pero de alguna manera es un sector en el que alguien se puede ganar muy bien la vida y, sin embargo, es muy complicado que esté llegando una nueva generación a incorporarse al sector de la rotulación y de la comunicación visual en general. ¿Esto pasa en más sectores o sí, yo creo, entiendo que será tal, o es muy específico de lo nuestro estas tres cosas que se den a la vez? A ver, pasan más sectores, o sea, sectores de márgenes bajos hay unos cuantos. La asesoría en infoautónomos, por ejemplo, es una actividad de margen bajo porque es intensiva en mano de obra, hoy por hoy. Aunque cada vez está más informatizado todo y se scrapean, se digitalizan cada vez más documentos y tal, de manera automática, sigue habiendo un componente humano importante y además los clientes quieren hablar con personas y se nota. Tú intentas hablar mandar a un chat y no sé qué. No, es muy complicado. Entonces, eso lo digo como pero bueno, sectores que tienen que ver con la educación, con cuidados a personas y tal, son todos sectores intensivos en mano de obra y con márgenes relativamente pequeños, ¿sabes? Obviamente, si te vas a generación de software o infoproductos o estas historias, ahí pues los márgenes se disparan, ¿no? Como el ejemplo contrario. Entonces, ahí hay muchos sectores. La otra cuestión que has comentado, formación. Fíjate, venimos de estar ahí un rato viendo cosas de IA. Esto no se está enseñando en ningún sitio, en serio. Porque lo estamos aprendiendo en las empresas sobre la marcha. Total. Y esto viene ocurriendo con toda la transformación digital en los últimos 10 años. Que las empresas van muy por delante del sistema educativo. Totalmente. Pero ya esto se ha disparado a unos niveles. Pero es que yo mismo hice un taller de IA en abril, mayo, en mayo lo hice, lo impartí, para autónomos, tal, 5 horitas, no sé cuántos, prompting avanzado, GPTs, no sé cuánto, y ya tengo que hacerlo nuevo, Sí, porque ha cambiado, ¿no? Entonces, ese ritmo es muy difícil que el sistema educativo lo pueda sostener. Y eso obliga a que estemos todos haciendo un esfuerzo, a que realmente cualquier trabajador, pero por cuenta ajena o empresario en esta época, tiene que dedicar un tiempo mayor que nunca en la historia al subreciclaje dentro del puesto de trabajo. Importantísimo. Esto. Y la tercera cosa que has planteado ahora, el relevo generacional, que además en este caso yo creo que se dan circunstancias de lo que lo has dicho muy bien, lo del cambio de la pirámide poblacional, pero también hay un cambio de mentalidad, yo creo, con respecto a las otras generaciones. Entonces se juntan un poco las dos cosas, que hay menos gente y que las personas que se incorporan al mercado de trabajo vienen con un chip distinto quizá para incorporarse al mercado de trabajo que el que teníamos nosotros. No sé si es así. Entonces, no sé si eso está influyendo, pero por lo menos en nuestro sector es muy complicado encontrar personal que cubra las vacantes que se están quedando. Sobre todo a nivel de trabajos manuales, ¿vale? Que lo está cubriendo gente que viene de fuera de España, pero que necesitan ser trabajadores cualificados, porque a lo mejor para aplicar un vinilo, para instalar un rótulo, para imprimir en gran formato en determinadas impresoras, pues estamos hablando que puedes estar manejando maquinaria de 100, 150.000 euros y bueno, y esa persona tiene que estar formada y sin embargo no logramos encontrar gente que venga a trabajar con nosotros. Bueno, esto que comentas obviamente ocurre en muchísimos sectores. De comercio, por ejemplo. O sea, pero ocurre en España y en Europa. Acabo de estar, una anécdota graciosa, he estado de vacaciones en Alemania. Y una noche vamos al Biergarten, que es lo típico que haces en Alemania, te pides un jarrote de cerveza. Las camareras iban vestidas, estábamos en Baviera, ¿sabes? De bávaras, ¿sabes? Y ahí grandotas, tal, no sé qué. Pero veíamos una muy morena.
Alemán. Y claro, nos escuchó hablar en español y de repente nos viene y nos habla en español. Era colombiana, ¿sabes? Era una colombiana que hablaba alemán y súper simpática y tal. Claro, la otra que había, que era rubia, yo dije, esta va a ser de ucraniana o de no sé dónde, no va a ser alemana. Entonces, está ocurriendo en la hostelería, está ocurriendo en la construcción, está ocurriendo, pues hace 2 años trabajaba con una pescadería, ¿sabes? Una mentoría, pues tenían el mismo problema. Pero he trabajado, por ejemplo, con pequeña ingeniería, bueno, de servicios de apoyo a ingeniería en el País Vasco, que tienen un tejido potente en estas cosas, y estaban desesperados. Fíjate. Y desesperados hasta el punto de renunciar ya a determinadas líneas de negocio, decir, a la mierda. No puedo cubrir el personal necesario para sacarlas. No, y además he hecho el esfuerzo, es un poco de formar a gente que al final llega a la gran oriental, les ofrece no sé cuánta pasta y se me va. Y yo no tengo ya fuerzas de seguir formando. Esto lo he visto. Entonces, tenemos un reto como país, como Europa, que, bueno, pues incorporar a estos inmigrantes que nos hacen falta. Porque es que nos hacen falta, es así. El problema de la natalidad, aunque ahora la generación Z se pusiera a tener hijos como locos, da igual. Hay un gap de 25 años donde se han tenido demasiados pocos hijos en este país y en toda Europa. Entonces, eso solo se va a poder cubrir con gente de fuera. Y lo que habrá que pensar es cómo se les forma para lo que tú estabas diciendo. Que el periodo, yo estaba hablando de curva de aprendizaje a nivel ya individual de cada empresa. Pues si necesitamos a alguien que vaya a instalar vinilos, ¿qué formación necesita? No lo sé. Bueno, pues por suerte cada día más están saliendo iniciativas privadas de formación porque el mercado lo demanda, efectivamente. Tuvimos hace poco aquí Alta Rapping, que es una iniciativa empresarial chulísima de Penélope y Carlos, y que son 2 grandes profesionales del rótulo de toda la vida. Y en un momento determinado dijeron, es que no hay nadie aquí formando en España a profesionales. Y empezaron con una academia que, por cierto, les va estupendamente, que se lo merecen, y salen grandes profesionales cualificados de ahí. Pero efectivamente somos las empresas las que tenemos que buscar el recurso privado externo para que nos forme a los profesionales. No existe nada reglado, podemos decir, aunque tuvimos una reunión con Tajamar y bueno, yo también estaba en Salesiano dando charlas, y sí que es verdad que hay una preocupación muy grande y existe la figura de relaciones con empresas del apartado de formación profesional dentro de cada instituto para intentar aproximarse lo más posible a la realidad de la empresa y ver qué se necesita, ¿sabes? Y también están entrando ahora las directivas del antiguo modelo de formación alemán, que es el que se quiere implantar aquí, en el que estamos hablando de que la formación profesional va a tener una parte de formación interna, o de formación teórica, pero luego gran parte va a ser en empresas y vamos a tener que aprender a tener personal y vamos a tener la oportunidad de tener personal de formación profesional que les formemos, pero también tienes que estar entrenado para meter una persona que no sabe y imbricarle, tenerle metido dentro de una estructura de trabajo que a la vez te sea productivo a ti, pero que esa persona se forme, ¿no? Entonces tenemos un reto muy grande en las empresas españolas por delante, ¿eh? Porque somos muy pequeños además, o sea, una empresa grande lo tiene solucionado con su departamento de recursos humanos, pero un emprendedor o un autónomo o una persona que tenga 10 empleados a su cargo tiene que hacer de... Además es un reto, fíjate que se habla mucho de la baja productividad en España y tal, y este es un reto que contribuye todavía más a esta dificultad de ser productivos, de que un trabajador llegue y desde lo antes posible esté rindiendo a pleno nivel, ¿no? Bueno, me alegra saber lo que estás contando, sí. Que hay iniciativas de nicho a nivel formativo. Y luego también iniciativas un poco de organismos educativos privados o aunque sea, pero bien. Lo que me extraña es que se le haya dado tan poca publicidad por parte de las entidades gubernamentales, porque sí es verdad que nosotros a nivel online hicimos un trabajo para el Ministerio de Educación en el que se hubo aquí un congreso de FP internacional. Ajá. Y hay una cantidad de presupuesto para la formación profesional en España que no te puedes imaginar. O sea, hay sitios donde las aulas de formación son talleres preparados
vamos, a la última, en cuanto a las últimas tecnologías, para que los chavales salgan formados. Pero existe ese proyecto o esa implantación nueva de una formación en la que todas esas personas tengan que dar un curso o dos, no sé cuántos son en teóricos, pero luego tienen que terminar un año en formación dual, vamos, en empresas. Entonces, tenemos que estar sabiendo cómo acoger a toda esta generación, porque luego lo que no podemos hacer es estar quejándonos continuamente de que no hay personal y luego cuando nos llegue el reto de un sector educativo que nos dice, oye, aquí tenéis personal, acabarlo de formar vosotros, no saber cómo hacerlo, ¿sabes? A ver, la verdad es que la FP viene funcionando relativamente bien. Yo estoy contento con la relación que he tenido, tanto la buena predisposición a adaptar determinadas formaciones, pero más a nivel con el centro local con el que trabajas. Es decir, que y yo, por ejemplo, en Infoautónomos hace ya tiempo de esto, pero cuando estaba yo encargado de seleccionar personal, es que encontraba gente buenísima, ¿sabes? Con grados de FP, pero buenísima. Y algunas que siguen ahí después de un montón de años, fidelizadas, felices ellas y nosotros. O sea que en ese sentido, pues el seguir adaptando, o sea, colaborando desde nuestras pequeñas empresas para que esos programas educativos se aproximen lo más posible a nuestras necesidades, bueno, es un trabajo de las dos partes. Sí, eso es. Pues a ver si nos echan una mano también y nos enseñan un poco, porque todo no lo podemos hacer nosotros. Mira, hemos hablado de tantas cosas y hay tantos, bueno, no sabemos, no sé si problemas o circunstancias a resolver, como decía no sé quién, dentro de las empresas, que al final es cierto que uno se encuentra en la necesidad de tirar de alguien externo, ¿no? Entonces, una figura como la tuya, de consultor, que tiene una visión tan amplia de diferentes sectores y que, bueno, y que al final incluso en determinados sectores tienes experiencia con diferentes empresas y ya los conoces muy bien, ¿qué importancia le das tú a la importancia de pedir ayuda externa, de decir, oye, yo no puedo ya con esto, o por lo menos no tengo tiempo de dedicarle tanto a esto y voy a tener que pedir ayuda a alguien que sepa? Yo creo que hoy en día es fundamental, ¿no? Para no perder dinero y tiempo. A ver, el apoyarse en mentores y consultores es algo que, bueno, cada vez está más aceptado y se entiende porque además muchísimos referentes han tenido sus propios mentores. Es una manera de aprender, vas apoyándote, digamos, o apalancándote en la experiencia de otros. Porque yo, por ejemplo, como mentor, es que además me nutro de cada mentoría que hago, estoy aprendiendo de un negocio diferente y llevo muchos años de mi vida dedicado a acompañar a pequeños negocios, ¿no? Entonces, bueno, es una forma más rápida. Antes comentábamos, en realidad, hoy en día te pones a buscar en YouTube y en ChatGPT y tienes toda la información, pero si no tienes el criterio de qué buscar y luego no sabes cómo aplicarlo de manera más o menos rápida, se te va a ir muchísimo tiempo. Entonces es una forma de, si lo que quieres es que tu negocio evolucione, que tu negocio, pues porque te come el tiempo, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de la rentabilidad, pero muchas veces los negocios se mantienen a costa de la salud y del tiempo del empresario o empresaria que está detrás. Entonces ese suele ser uno de los motivos por los que la gente dice, tengo que hacer algo. Pide ayuda. Claro. Y ahí, bueno, pues claro, ese en realidad es el síntoma, pero que luego, bueno, pues cuando el termómetro se te ha puesto en rojo, cuando estás cerca del burnout y te pones a bucear y dices, no, la raíz está en que, pues eso, no tienes equipo, no tienes procesos, estás vendiendo poco, tu web como está obsoletísima, no tienes transformación digital, haces las cosas en 10 horas cuando las tendrías que hacer en 2. Oye, otra cosa importante, antes de llegar a esa fase de estar quemado, como dices tú, una de las cosas por las que la gente llega a estar quemado es porque dice, me lo puedo permitir. O sea, la palabra consultoría quizás está un poco mitificada en el sentido de que parece que solamente pueden ser consultores o solamente pueden acceder a servicios de consultoría aquellas empresas que tienen un presupuesto enorme porque piensan en no sé, en estas empresas gigantescas que yo creo que... O sea, la consultoría con figuras como tú cada día está más accesible para una... Sí, o sea, a ver. y con mucho se recupera la inversión, evidentemente, con Sí, mucho. claro, siempre ha habido un poco, ¿no? Entonces, por un lado está el papel de las asesorías y gestorías, pero esto normalmente va a trimestre vencido y no se hace nada, ¿sabes? Ya la experiencia, ya, perdona, o sea, déjame que hable de una cosa porque la figura de la asesoría, gestoría, no me lo vendas. O sea, véndeme como gestoría, por la mayor parte de las personas lo único que tienen es claro, una empresa pero... que le gestiona las nóminas y la presentación de impuestos. Pero como asesoría, conozco pocas empresas que de verdad
le puedan llamar a su gestor asesor, porque esté funcionando como asesor. Pero porque además se va a precio. Entonces, si tú estás pagando como autónomo 50 euros, lo único que puedes esperar es que te lleven los impuestos y la contabilidad Cierto, también. a posteriori y punto. A lo mejor te han dado un software con suerte, de facturación me refiero. Y como pyme lo mismo, si estás pagando 120, aquí no hay realmente un asesoramiento empresarial. Vamos a llamarlo consultoría, vale. Entonces, esto tiene que ir aparte. Hay soluciones en el mercado y hay soluciones para las pymes. Entonces, hay dos niveles. Uno que es el acompañamiento continuo, que hay fórmulas y gente que ofrece este tipo de servicios, o luego algo más puntual, que es un poco lo que yo vengo haciendo más, que es decir, oye, vamos a trabajar 6 meses en pegarle un repaso a tu empresa. Y vamos a trabajar desde la mentalidad, que hemos hablado antes, que para que tú crezcas en cuanto a habilidades, en cuanto a cómo te planteas determinadas cosas, en cuanto a hábitos de trabajo. Vamos a trabajar en la formación de tu equipo, vamos a trabajar en esa reorganización y creación de procesos, al menos en tareas clave, y por supuesto vamos a trabajar en estrategia de negocio y estrategia de marketing para que, tratar de conseguir que vendas más y que puedas invertir en tener ese equipo que te libere. Y que tengas una brújula también, ¿no? De hacia dónde Y tengas claro hacia dónde ir, por supuesto. Y que pongas la energía y el foco en aquello que realmente va a hacer que tu negocio funcione mejor. Porque muchas veces, si no lo tienes claro, no tienes una estrategia clara, pues acabas dedicando tu energía, tus recursos a cosas que no son las que más te convienen o no te van a funcionar, ¿no? Y tampoco, y aquí quiero ser muy claro, no hay fórmulas mágicas para todo el mundo. Sí que hay una serie de principios generales, pero también cada persona tiene que encontrar. Y hay veces que, pues vale, dices, el sector rotulación, pues si tienes un perfil a lo mejor más técnico, pues y no se te da bien la parte comercial, pues necesitas más apoyo ahí, o más apoyo en... O sea, que también cada persona es diferente, ¿no? Sí, que tienes que entrar a tener una reunión con esta persona, entender su empresa y luego aplicar lo que tú creas, que no todas las empresas Por son eso iguales. A mí me gusta trabajar desde una perspectiva un poco personalizada. Es decir, que no... Vale, sí, hay que potenciar el marketing y las ventas, hay que potenciar la función financiera, tal, no sé qué, pero en cada empresa a lo mejor hay que hacerlo con un poquito... Bueno, de una manera un poquito diferente, ¿no? Es curioso porque, fíjate, nosotros hace 2 o 3 años hicimos y fue un ejercicio tonto, pero que nos ayudó mucho a concentrarnos en las cosas que verdaderamente eran rentables, que fue un scoring de clientes, muy tonto, pero simplemente lo que hacíamos era todos los clientes que teníamos, que eran evidentemente clientes de cuenta, que formaban parte de la facturación importante de la empresa, no clientes ocasionales, pues los calificamos del 1 al 10, solamente teniendo en cuenta la cantidad de facturación, rentabilidad, forma de pago y tiempo que nos llevaba, ¿de acuerdo? Y entonces descubrimos que a lo mejor en la zona media que podía haber una empresa que a priori le facturabas mucho o que facturaba mucho contigo, pues resulta que no era el cliente más interesante porque te llevaba tanto tiempo y te estaba teniendo un coste de oportunidad con respecto a otras cosas que decía, bueno, es que esta rentabilidad en realidad ha bajado mucho porque es que, joder, se está disparando y es el tiempo que le estamos dedicando a cada proyecto de este cliente. Y entonces lo pusimos inmediatamente y le dijimos, tuvimos una reunión con él y dijimos, mira chico, tenemos que cambiar la forma de trabajar, o sea, nosotros no podemos no cobrarte esto porque es que nos lleva un montón de tiempo. Y se cambió la forma de trabajar y bueno, el cliente pues estuvo contento, se trabaja de otra manera, pero ahora se rentabiliza y en aquella parte que era donde nosotros perdíamos la rentabilidad del cliente, que era el tiempo que le estábamos dedicando básicamente, pues bueno, pues se ha mantenido la misma facturación, pero trabajando de otra manera con él, con lo cual la misma facturación ahora da más dinero. Y era solamente ponerle nota del 1 al 10 en estos 4 conceptos, punto. Fíjate un que ejercicio común, básico, vamos. Pero es un ejercicio de análisis de rentabilidad, Exacto. En este caso de clientes, donde tienes en cuenta una variable fundamental, que es el tiempo. Eso es. Y en gestión de proyectos, cualquier empresa que trabaje con gestión de proyectos debe de medir los tiempos. Gran error en este sector, perdona que te corte, que en nuestro sector parece que el tiempo... Aunque sea aprox, ¿sabes? Pues hablábamos antes de software, si tienes herramientas es más fácil, pero si no, tienes que hacer, aunque sea aproximado, de verdad. Es que... Mira, tú harías un trabajo fenomenal y seguro que lo vas a hacer si te dedicas a alguna empresa del sector. Os lo recomiendo a Javier, porque de verdad que es una eminencia, porque el tiempo que hemos estado dedicado antes a hablar, vamos, me explotaba la cabeza de todo lo que me contabas. Pero está claro que hay una serie de elementos y de servicios que se están dando en este sector previos a
Contratar, por ejemplo, que no se están cobrando. El hacer un diseño para poder que te acepten ese presupuesto no se está cobrando. Las cambios no se están cobrando. El cambio de última hora en instalación no se está cobrando. O sea, hay una serie de cosas que no se miden y por ahí se va la rentabilidad, porque evidentemente, y tú lo has dicho antes, uno de los aspectos más caros de una empresa es la contratación de personal. Y los costes laborales, al final, el tiempo acaba traduciéndose en costes laborales y en bajada de rentabilidad. Pues eso es una carencia muy grande en nuestro sector, muy grande. Hombre, es también un tema de análisis de costes y de repercutir los costes de estructura. Es decir, si el sector, por ejemplo, te está obligando a que para ganar un proyecto tengas que presentar unos diseños, puede ser, porque es la pauta en el mercado, y si tú llegas diciendo ahora, no, págame los diseños y nadie más lo hace, pues a lo mejor te quedas fuera, vale, pero, joder, lo tienes que repercutir luego, de alguna manera, en tus tarifas. Y si no lo haces, pues mal vas. Ahí vas mal. Al final te va a dar un resultado que no es. Por cierto, y otra de las cosas que voy a dar un tip que a lo mejor a nosotros nos ha servido y que se lo brindo un poco para las personas que lo quieran coger dentro del sector. Nosotros hay muchos proyectos que efectivamente lo tenemos que presentar un diseño y muchas veces que nos ha llevado mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero no solamente por quererlo vender, sino porque tenemos que aclarar el concepto de lo que pide el cliente. En nuestro sector el cliente no sabe qué es lo que está pidiendo. Entonces hay veces que técnicamente no se puede hacer, ¿vale? No se puede hacer una determinado tamaño porque no existen planchas de ese tamaño originalmente, entonces tiene que ver con empalmes, no se puede. Me estoy acordando de una cosa que grabamos ayer. No sé, hay veces que el planteamiento que te hace el cliente es decir, mira, quiero un monolito de esta altura y dices, no, aquí es que no puede estar, o es que tienes que hacer una cimentación de estas características y la cimentación la tienes que hacer tú, ¿sabes? Pero entonces te lo voy a explicar. Claro, ocurren dos cosas. Por un lado, tú lo tienes que hacer, pero si tú le mandas ese diseño, desgraciadamente la gente no cuenta muchas veces con los escrúpulos como para decir no voy a utilizar este diseño para pedir otros presupuestos. Y te parecerá mentira, o a lo mejor pasa en otros sectores y ya te suena, lo utilizan para pedir otros presupuestos y tú te quedas con que has hecho el trabajo para presupuestarlo bien y resulta que esa persona ha utilizado los diseños para pedir más precio y se ha quedado con el más barato, ¿vale? Aunque te parezca mentira, pero esto Eso ocurre bueno, pues a nosotros no nos ocurre ya. No nos ocurre porque normalmente si a nosotros un diseño nos lleva poco tiempo, pues bueno, lo enviamos adjunto en PDF y punto. Pero tenemos varias alternativas. Uno es que el diseño no se pueda descargar con algún programa, ¿vale? Otro que se pueda ver durante un tiempo, ¿vale? Pero no se puede descargar y además deje de estar activo en la nube y no se pueda ver. Pero últimamente lo que hacemos es grabar un vídeo. Grabamos un vídeo con una herramienta muy sencilla que además te crea una página específica con una URL de ese proyecto y con eso conseguimos varias cosas. Por un lado, enviamos el presupuesto, pero no enviamos el diseño, ¿vale? Con lo cual, la persona se tiene que ver el vídeo de 5 minutos para ver cómo se ha planteado, ¿vale? Entonces, con eso lo que hacemos es que eso no se va a poder utilizar porque no se lo van a mandar a otra persona, porque ya le daría vergüenza que hubiera otro profesional explicándolo. Y luego además es que ocurre una cosa, la gente solamente se fija en el precio. Solamente se fija en el precio y no ve todo lo que hay detrás. Y muchas veces no ve las características técnicas del plano. Y así lo que estamos consiguiendo es dar valor a eso y decir, mira, hemos utilizado este material por esto. ¿El precio se lo decís al final o cómo? El precio lo adjuntamos dentro de la misma landing, hay un presupuesto en la nube y le decimos, mira, y el presupuesto, hay veces que lo comentamos también y le decimos, mira, de todo este trabajo, pues te hemos pasado en el presupuesto dos opciones. Una, la versión barata y otra, la versión cara, y la tienes, pero normalmente hay un link que les lleva luego, bueno, nosotros estamos bastante avanzados digitalmente y les lleva un CRM donde ahí lo pueden aceptar incluso online, etcétera. Eso lo tienen, vemos el número de veces que lo han visto y tal. Pero la clave donde está es en que ni lo van a poder pasar a otra persona y además a la hora de vendérselo se lo estás vendiendo mucho mejor. Se lo estás vendiendo bien porque el cliente está entendiendo que está comprando y no dice, ostras, ¿esto por qué es tan caro? Pues mira, es tan caro porque hemos tenido que utilizar este tipo de módulos de LED o es tan caro porque lo que tú decías que se iba a hacer no se puede hacer así, hay que hacerlo con vinilo fundido porque es una integral de furgoneta así y es este tipo de material. Mira la solución que te hemos dado, se va haciendo zoom en cada cosa y a nosotros nos está funcionando estupendamente. De hecho, eso es una presentación que hasta este momento los clientes nos felicitan. O sea, no nos dicen, joder, qué rollo, me has hecho ver un vídeo de 15 minutos. Pero vamos a ver, si es que vas a tardar más en llamarme, si estás interesado, para que yo te explique por teléfono algo que no estás entendiendo. Si yo te lo estoy explicando visualmente, pues según estás viendo el diseño, pues estás viendo el presupuesto y estás diciendo, esto es por esto es este elemento y tal. Hombre, estáis haciendo ahí cosas chulas, que es meterle valor al proceso de venta. Bueno, dándole unas explicaciones que están desmontando posibles objeciones, además, que están aclarando dudas. Total. Y estáis ahorrando tiempo. Total. Entonces estáis consiguiendo dar más valor en la propuesta
y ser más productivos a la vez. Entonces, pues claro. Pues esto es implementar algo que, fíjate, nosotros, y tú has dicho muy bien que hubo un cambio de tendencia y un punto de inflexión con la pandemia. Estamos muy acostumbrados ya a ponernos delante de una webcam. No solamente hagas reuniones, simplemente ponte a utilizar también la capacidad de grabar para poder presentar tus presupuestos. Y ya está, no tiene más. Y lo haces a lo mejor con un Google Meet, ¿sabes? Y vamos a ir resumiendo porque es que nos vamos de tiempo, perdóname, pero es que esto es un ejemplo de cómo muchas veces el presentar las cosas de otra manera y darle una vuelta, pues te ayuda a gestionar y a sacar las cosas. Pues el aumento de porcentaje de aceptación de presupuestos grandes, que es para lo que lo hacemos, nos ha aumentado y nos funciona muy bien desde hace 2 o 3 años, ¿sabes? Así que nada. Bueno, pues no sé, aparte de el tema de delegación, que es otra cosa que es importante, me gustaría también que me dieras, por terminar un poco, cómo ves todo el tema de la IA dentro de la implementación para pequeñas empresas y qué papel va a jugar la IA en la actividad económica de nuestras empresas en los próximos años. No sé si puedes adelantar algo, porque el impacto está siendo tremendo para mí, vamos. A ver, está siendo tremendo, yo creo que estamos todos ahí. Me sorprende positivamente el uso de la IA que estoy viendo en muchos freelance y muchos autónomos y que están más avanzados de lo que yo pensaba. Hay gente haciendo cosas muy chulas y cada uno está descubriendo. Estábamos hablando antes del sistema educativo, entonces esto ya ha cogido una velocidad de cambio que nos obliga a que cada uno en nuestra actividad estemos planteándonos mentalidad AI first, que se dice, primero IA, cómo va a evolucionar mi negocio con la IA en los próximos años, pero en tareas las que veníamos haciendo, por supuesto, pero también en las posibilidades que nos abre para hacer cosas que antes eran impensables. Entonces, lo primero es animar a todo el mundo, obviamente, a estar a tope, porque el mundo dentro de 10 años, no sé cómo será, pero va a ser muy diferente, sí. Y luego, desde ahí, es que eso es básicamente lo que tengo que decir. Hay que ponerse las pilas, hay que estar atento. Tampoco volverse loco con el grito del momento en este mes. Pues ahora mismo están los agentes, tal. Fíjate que ayer tenía una conversación por LinkedIn con un experto de IA para pymes y le hablé, mira, yo trabajo más con micropymes y me decía, bueno, pues ahí, en realidad, con manejar ChatGPT, prompting, luego algunas herramientas de SaaS, de software, que se hagan aplicables a tu sector, es decir, no pretender crearte tú tus propios agentes y tal. Todo lo que es trabajar con Make, Zapier, automatizaciones, hay mucho boom ahora mismo, pero yo soy un poco precavido para el pequeño negocio. Como no te precipites, es verdad, si estás apostando por una startup con IA, pues sí, pero si lo que quieres, pues eso, un negocio de rotulación, espera un poquito a ver cuáles son las automatizaciones que en tu sector funcionan, ¿sabes? Un poquito de prudencia, porque si no nos vamos a volviendo todos locos. Y la otra cosa con la IA es que ChatGPT es un charlatán, peca de verborrea, nos satura de palabras, se equivoca y si no le aplicas inteligencia humana, te va a dar una mierda. Entonces, tienes que aplicar la inteligencia humana al principio para sacarle todo el fruto y diferenciarte y al final tener criterio para filtrar lo que es realmente bueno. Si no, estás consiguiendo pedazos de información gigantes iguales que los que tiene todo el mundo ahí fuera. Entonces, ni te va a servir para diferenciarte en redes, ni te va a servir para impactar en un proceso de ventas con un cliente, porque todo el mundo lo va a estar aplicando. Totalmente. Bueno, pues nada, a mí no me queda nada más que, por un lado, darte las gracias. Ha sido una charla súper enriquecedora, la previa y ahora durante el podcast. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Aparte en Infoautónomos, que es tu proyecto tradicional y donde estás todavía implicado, ¿y dónde más te podemos encontrar? Y recomendarte para todo el tema de mentoría y formación a empresarios. Cuéntanos. Pues mentorinnegocios.com, esa es mi página web, ahí os podéis apuntar al newsletter y mando un newsletter semanal sin demasiada presión, pero bueno, un poco sobre novedades en el mundo de los pequeños negocios, de tecnología, de la IA y tal. También en mi perfil de LinkedIn, estáis invitados a contactar conmigo y
fundamentalmente esas son las dos vías principales. Estoy también por Instagram, pero menos activo. Fenomenal. Pues nada, pondremos todo esto en la página web de Signalia.com, todos los enlaces, y de verdad te agradezco muchísimo la presencia y espero que sea la primera, pero no la última de tenerte aquí. Un placer, la verdad es que yo también me lo he pasado en grande aquí charlando contigo y espero poder repetir en alguna otra ocasión, que creo que tenemos temas para profundizar. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Javier. A vosotros.